Capítulo 1, los detalles de algo que conmueve al sur de la Florida. Un escalofriante caso tuvo como escenario el Aeropuerto Internacional de Miami. Las autoridades de aduanas detectaron 2 frascos con fetos humanos en el equipaje de 2 cubanoamericanas que regresaban de La Habana. Esto fue filmado por un equipo de televisión para un programa que será exhibido por el Travel Channel el próximo verano, reportó el Miami Herald. Los fetos tenían unas 20 semanas y habían muerto al nacer. Habían sido enviados por un babalao en Cuba para ritos de santería, dijeron las mujeres que los traían en sus equipajes, aseguró un portavoz de la policía de Miami-Dade. Ocurrió el 30 de enero. Los agentes de aduanas sometieron los frascos a rayos X y detectaron los fetos, que fueron enviados a la oficina del médico forense. La investigación determinó que los fetos no tenían posibilidad de sobrevivir y que no hubo manipulación inescrupulosa para provocarles la muerte. El caso pasó a la Fiscalía Estatal de Miami-Dade, que no presentó cargos contra las mujeres, pues estas aseguraron no conocer el contenido de lo que transportaban en los frascos. Autoridades de la aduana de Cuba investigan para determinar cómo fue que los frascos lograron burlar la supuesta estricta revisión a los pasajeros con destino a Estados Unidos. Muy bien, como les decía en los titulares, me acompaña un sacerdote de la religión afrocubana, José Montoya, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Es presidente del templo, siempre me equivoco cuando digo el nombre, Chango Elleife. Elleife, ¿ves? No tengo que hacer un curso, pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y nos acompaña el abogado Santiago Alpizar, muy amable por estar acá. Gracias por la invitación. Empiezo con usted, señor Montoya, porque el capítulo que más preocupa es que estas mujeres hayan dicho que se traía estos fetos para ceremonias de santería. ¿Se utilizan en algunas circunstancias fetos para esas ceremonias? Estaba leyendo los récords y está un poco extraño las declaraciones de ella. Como siempre, la religión de nosotros es el totí en todos los asuntos. Y todos los pájaros hacen su maldad y nos echan la culpa a nosotros, pero ni como totí en esta ocasión creo que eso es válido. Porque en lo que yo tengo, en toda mi vida que he estado practicando esta religión, nunca jamás en la vida he visto que se haya tratado nada que tenga que ver con fetos, niños, ninguna cosa de eso. Hay demasiadas especulaciones y yo creo que más bien eso pueda que traiga algún otro tipo de trasfondo, porque estas señoras dicen que no sabían lo que traían, entonces dicen que lo mandó un babalao y que se lo iba a recibir otro babalao. Entonces, ¿cómo funciona eso? Están un poco extrañas sus declaraciones y además no le levantan cargo, no hacen nada. Para mí, que a mí me parece de que siempre, como le estoy diciendo, nos están tirando la culpa de algo que no funciona. Nosotros no funcionamos así. Vamos a seguir conversando, pero mencionó algo sobre que no se les presentaron cargos y efectivamente no fueron acusadas. ¿No es un delito el estar transportando fetos humanos y en este caso, vamos a decir, sin declararlo? Bueno, pudiera haberlo sido, pero si lo que sucede es que la procedencia de estos fetos es Cuba, y no se puede establecer por las autoridades de acá si en Cuba se efectuó o no la posible comisión de algún delito. Déjeme decirle, por ejemplo, que la legislación cubana, el Código Penal, no prescribe exactamente el tener un feto como un delito. La única figura delictiva que existe en Cuba es la exhumación ilegal de cadáver, cuando alguien está enterrado, está en el cementerio y alguien ilegalmente lo exhuma, porque se han dado casos de eso, entonces sí se constituye un delito. Pero el tener un feto no. Acuérdense que el cuerpo humano siempre ha sido objeto de gran curiosidad y de estudio por los científicos, y tiene que haber cierta manera de conseguir que fetos, partes humanas sean objeto de estudio, siempre que se haga una transferencia legítima de esos, de los fetos o de las extremidades o las partes del cuerpo humano. Lo que pasa, y es más cómodo para la Fiscalía acá hacerlo, no es desarrollar una investigación que trascienda la frontera, porque de todas formas, si un delito hubo, se produjo en Cuba y haberlo transportado hasta acá, si la procedencia de esos fetos hubiera sido de algún punto de vista legítima, entonces no podrían efectuar cargo ninguno con estas personas, y eso fue lo que pasó. Y que la policía de Miami-Dade diga que saben que no hubo manejo inescrupuloso, que nacieron muertos. Sí, eso habla de que se comunicaron con Cuba y que desde ahí les plantearon que no había delito, yo creo que ni siquiera
eso fue necesario. El simple examen forense, yo no soy médico, pero lo que he leído en la noticia dice que era un feto de 20 semanas, que no era viable, que era stillborn, que quiere decir que nació sin vida. Exacto. Y eso es solo posible con el tamaño de un feto de 20 semanas por un aborto espontáneo de la mujer que traía en su útero ese feto. Porque si se hace algún tipo de curetaje o un aborto inducido, por cualquier razón esos fetos no estuvieran completos. Y una de las cosas que dice este informe que recién leí es que no se encuentra ninguna evidencia de trauma o de defecto en el feto. Parece que los fetos estaban completos y eso es solo posible cuando hay un aborto espontáneo. Por alguna razón científica, médica, que no podemos explicar. Señor Montoya, y de sus conocimientos de temas vinculados a distintos tipos de ceremonias que no sean de la santería, porque por ejemplo cuando aquí robaron restos de un cementerio en el área cercana al pequeño Haití, hubo gente que dijo que podían ser ceremonias de vudú y nosotros estuvimos averiguando y descubrimos que en algunos lugares de África en ceremonias de vudú se matan niños. Pero en este caso estamos hablando de gente que llega de Cuba, no de Haití, que en todo caso podría tener alguna relación. ¿Ha oído algo de alguna cosa de esas? Bueno, dentro de lo que son las reglas de Ocha, o las religiones afrocubanas, para especificar mejor, hay varios tipos o varios ramales. Está lo que es la regla de Ocha en Ocha directa, Ifá, Arará, los abacuaces y los mayumberos. Yo, por lo que me corresponde, yo soy un babaocha, un olocha, que es lo que es regla de Ocha, y soy un padre de mayombe. Eso como una son ramales, división, como una rama. Son diferentes tipos de tierras, por ejemplo, Nigeria o el Congo y así, que fueron traídas. Entonces nosotros las adoptamos como fe o práctico, lo que sea. Bien, yo solamente, lo único que la parte que puedo defender es la parte de mayombe y la parte de Ocha, como olocha, que es la que yo practico. Ya las diferentes ramales, yo no tengo la autoridad porque no pertenezco a ellos ni la practico, Ifá, Abacuá, a los araraces y demás. Y pero puede tener información de eso. Pero puede tener información de eso. Puedo tener información, pero muy vaga porque son muy estrictos en los secretos y demás y eso. ¿Qué me dice, señor Alpizo? Yo no tengo ningún conocimiento de las religiones afrocubanas, no me considero un experto. Yo sí recuerdo haber leído la trilogía de Fernando Ortiz, de los negros brujos, ñáñigos y horros. No sé si alguna vez lo ha leído. Sí. Y había bastante referencia de prensa, de la prensa locales en distintos lugares de Cuba, de referencia de sacrificio de niños. No puedo decir qué ramal es, pero sí recuerdo haberlo leído en un estudio acucioso que hizo Fernando Ortiz sobre la religión afrocubana. No sé, yo tampoco soy quien para culpar a nadie, pero sí había referencia de que esas cosas pasaban en Cuba, sobre todo a principios del siglo XX y finales del siglo XIX. Pero eso fue más bien una equivocación, porque la religión en Cuba estuvo prohibida hasta el 1947. Cuando la religión, dice usted, sí, las religiones afrocubanas, hasta 1947. Entonces hubieron un tipo de especulaciones y casos en que quisieron culpar a los practicantes de las religiones por su ocultismo y su cosa. Bueno, eso es muy extenso llegar ahí. Pero sí hubieron ocasiones en que culparon a los practicantes de las religiones afrocubanas en lo que son los carabalíes, que es la religión de los ñayos, lo que dice el doctor. Okay. Que lo culparon a ellos como que ellos eran los que cogían, sacrificaban a los niños y le sacaban el corazón y toda esa barbaridad. Pero yo no tengo ningún conocimiento dentro de las religiones de los ñáñigos y soy amigo de ¿Qué son los ñáñigos? Son los abacuaces, que es una regla secreta, que es una sociedad secreta en Cuba. Por ejemplo, yo soy amigo de un encenillén, que ahí es el único que existe aquí en Miami. Y he conversado mucho con él y con muchas personas que son abacuaces. Un encenillén es como una persona que tiene una autoridad especial dentro de las reglas de los abacuaces. Que es esta especie de secta secreta. Sí, pero él tiene una autoridad especial, que no la tienen otros. Entonces, estas personas, yo he estado hablando y conozco, no puedo decir que soy un analfabeto de la religión, lo único que no quiero estar es entrometiéndome en las ramales y en los sectores que yo no tengo que estarme metiendo ni hablando de eso. Un favorcito, ya quitemos las imágenes esas que tenemos allí, que las hemos mostrado extensamente y que me tienen un poquito acalambrado. Dígame, señor Alpizo. Yo quería decir, con respecto a la secta esta, o
Yo le diría más bien que lo que más se nos parecen los ñaños, y usted me corrige si yo estoy equivocado, de acuerdo a lo poco que yo he leído, es muy parecido a una logia masónica o algo por el estilo. Sé que tienen su propia simbología, que está sobre todo muy marcada por la aparición de una flecha con... No sé si estoy equivocado. Eso lo usan los mayomberos también. También. Es lo único que sé. Pero en Cuba se ha estudiado eso bastante y quien mejor podía, la autoridad en Cuba sobre estos estudios desde un punto de vista más objetivo fue siempre el doctor Fernando Ortiz. Y repito, sí leí muchísimas referencias de casos específicos del siglo, sobre todo a principios del siglo XX, de sacrificio. En esos tiempos hubieron... En Camagüey, en las villas. Todavía existen ciertas rivalidades dentro de nuestras prácticas, entre nosotros mismos. Y entonces se culpaban, no, tú hiciste esto. Y entonces por tal de tratar de coger jerarquía y controlar los pueblos y demás, etcétera, había algunos que le echaban las culpas a los otros para ser más aceptados por las autoridades y demás, etcétera. Pero acuérdese que el tráfico de niños y de restos humanos y de órganos y demás y todas esas cosas, hoy en día existe la orden del día. Claro, sí. Claro. Y incluso los fetos se están utilizando también para ciertos ensayos y demás aquí, que están un poquitico restringidos por las cuestiones de la fe, el cristianismo, y no se sabe cuál es el objetivo verdadero de ese traslado aquí, porque no creo que ningún santero por 4 pesos vaya a venir a buscar un libro. Yo coincido con... que sea para algo de estudio científico clandestino. Sí. Correcto. Eso puede ser. Cabe la posibilidad. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Un gusto tenerlos aquí, señor Montoya, señor Alpizar, un placer.